Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra sesión de clase programada para el día de hoy. Agradeceré, por favor, a todos los presentes que activen su cámara porque es parte del proceso de calificación. No olviden que su compañero César Chaparro va a considerar la asistencia y, por supuesto, al lado colocará aquellos que tienen activo su respectiva cámara. ¿Ok? Perfecto. Bien, empezamos. El día de hoy vamos a tocar la primera parte del proceso farmacocinético o fase farmacocinética, que viene a ser el siguiente paso después del proceso biofarmacéutico que vimos la clase anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a considerar como contenido temático en esta oportunidad? Vamos a estudiar dos procesos farmacocinéticos. Nos estamos refiriendo al proceso de absorción de todos los principios activos que se encuentran presentes, por supuesto, en los medicamentos. Luego, los factores que pueden modificar dicho proceso. Posteriormente, desarrollaremos el proceso de distribución de los fármacos y, por supuesto, los factores que pueden generar cambios sobre dicho proceso. ¿Qué esperamos conseguir el día de hoy? A través de los nuevos conocimientos sobre estos dos procesos farmacocinéticos, conocer, describir e interpretar el proceso de absorción y distribución por la que tienen que atravesar los diferentes fármacos que son consumidos a través de los medicamentos y específicamente a través de una vía de administración. ¿Estamos de acuerdo? Pero al mismo tiempo identificar y describir los factores que pueden generar cambios sobre el proceso de absorción y distribución y que por supuesto pueden afectar la eficacia farmacológica de los diversos principios activos. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que todo fármaco, primero, para que pueda llevar a cabo estas tres fases fundamentales, es necesario, por supuesto, que el medicamento haya sido administrado. ¿Y quién se encarga de estudiar todas las características de administración de los medicamentos? Justamente aquí está, la fase biofarmacéutica, que lo hemos estudiado las anterior clases, ¿sí? Y él se encargaba de estudiar, ¿qué cosa? Los cambios físicos de la forma farmacéutica. ¿Estamos de acuerdo? A través del proceso de ¿qué? De liberación. Ahí está. ¿Con qué objetivo? De preparar al principio activo para que se encuentre en estado líquido. Y esto, ¿gracias a quién? A los siguientes procesos. A la desintegración, desagregación y disolución. Especialmente aquellos que se administran por vía extravascular. Y eso traía como consecuencia que cada uno de ellos, ¿sí?, tenía su tiempo de liberación. Y que por supuesto era diferente para cada forma farmacéutica. El único que no pasa por este proceso biofarmacéutico justamente es aquella que se administra directamente al torrente sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que el fármaco esté listo y preparado, ahí está, OK, se acaba de dar correctamente el proceso biofarmacéutico, se inicia el proceso farmacocinético.
Y el que se encarga de estudiar lo que el organismo le hace al fármaco. ¿Listo? Lo que el organismo le hace al fármaco. ¿Y eso qué significa? Que el fármaco realiza un recorrido por todo nuestro organismo. Claro que sí. Pero al mismo tiempo experimenta, ¿qué cosa? Cambios químicos. ¿Quién? El principio activo. Es decir, se encarga de estudiar todo lo que ocurre a través del proceso de absorción, ¿sí? Distribución, metabolismo y excreción. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de preparar al principio activo para que pueda actuar. Listo. ¿Y qué significa actuar? Generar su mecanismo de acción. ¿Estamos de acuerdo? Pero en paralelo, se va a llevar a cabo el proceso farmacodinámico, que se encarga de estudiar lo que el fármaco le hace al organismo. Ay, ay, ay. ¿Eso qué significa? Que se encarga este principio activo de generar cambios. ¿Pero qué tipo de cambios? Cambios celulares, especialmente fisiológicos, o primero bioquímicos y fisiológicos. ¿Y qué significa eso, profesor? Felizmente ustedes saben. Los cambios bioquímicos tienen que ver con las biomoléculas. Es decir, se modifican, por ejemplo, si hablamos de la inflamación, los niveles de prostaglandina se reducen. Si hablamos del Parkinson, se elevan los niveles de dopamina. Si hablamos de depresión, se reducen, se incrementan los niveles de noradrenalina, serotonina y dopamina. Eso viene a ser cambios bioquímicos, ¿sí? Y cambios fisiológicos tienen que ver con la función. La función cerebral del paciente con Parkinson está alterado. Por lo tanto, si cambia la bioquímica, recupera su capacidad funcional. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y esto lo hace a través de ¿qué proceso? A través del proceso del mecanismo de acción, para que luego él sea responsable del efecto farmacológico o la respuesta. Y no olvidemos que existen dos tipos de efectos: el efecto esperado y el efecto no esperado. Cabe mencionar que el mecanismo de acción se realiza a nivel celular, en donde hay interacción entre el fármaco y el receptor. ¿De acuerdo? Esto es lo que ocurre internamente cuando consumimos los medicamentos. ¿Ok? Pero todo se inicia cuando el paciente consume o se administra el fármaco o le administra el especialista. Una vez que se administra, estamos considerando de que se está eligiendo dicha vía gracias a la presentación que tiene que ver con la forma farmacéutica, en donde inmediatamente empieza a participar la fase farmacéutica o biofarmacéutica. Inmediatamente, ¿qué ocurre? Bien simple, se inicia dicho proceso, en donde, por supuesto, participa el proceso de desintegración, desagregación y disolución. ¿Eso qué significa? Que aquí se va a llevar a cabo los cambios
físicos. Por lo tanto, el principio activo está preparado para continuar el siguiente proceso llamado farmacocinética. ¿Eso qué significa? Que como ya está preparado, pasa al siguiente proceso. Ahí está clarito. Inmediatamente, ¿eso qué significa? Que el fármaco está disponible para iniciarse el proceso de absorción. Inmediatamente se inicia la farmacocinética, el cual se encarga de estudiar lo que el organismo le hace al fármaco. ¿Y qué le hace? Simple y llanamente lo pasea por todo nuestro organismo a través del torrente sanguíneo y, por supuesto, cuando pasa por el hígado, será modificado químicamente para dar origen al metabolismo. Una vez que se inicia la farmacocinética, inmediatamente se producen sus respectivos procesos, es decir, la absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Con qué finalidad? Simple y llanamente, ahí está, generar cambios, pero ahora químicos del principio activo y generarle un recorrido o un tour al fármaco por todo el organismo. Si eso ocurre, ¿qué significa? Que el fármaco está listo y preparado ¿para qué? Para iniciar la fase farmacodinámica. Ahí está. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que el fármaco está listo y preparado para empezar su acción farmacológica, ¿sí? O mecanismo de acción. Y solo esto se produce a nivel celular. Por lo tanto, se generan cambios celulares. ¿De qué tipo? Bioquímicos y fisiológicos. En donde, por supuesto, el fármaco va a buscar a su parejita, que viene a ser las dianas moleculares, conocido comúnmente con el nombre de receptores. Finalmente, él será el responsable del efecto fármaco. Entonces, ¿eso qué demuestra? Si el médico nos ha recetado o prescrito un medicamento, ¿qué esperamos con ese medicamento? Por supuesto, efectos farmacológicos que mejoren nuestro estado de salud. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, gráficamente, ¿qué se va a producir luego de consumir medicamentos por vía extravascular? El proceso de liberación, comúnmente conocido como la fase biofarmacéutica, en donde, por supuesto, una tableta, ¿sí?, no va a pasar directamente a la sangre. No. Se convertirá en gránulos. Luego los gránulos pasan a ser polvofino. Y ya lo explicamos en la clase anterior. Todo esto gracias al proceso de desintegración, desapegación y disolución. Pero hay tabletas que rápidamente pasan al estado de disolución, como es el caso de las tabletas sublinguales, que una vez colocado debajo de la lengua, tarda muy poco en disolverse. Ahí está. Pero también los gránulos pueden pasar un porcentaje al estado de disolución, pero sobre todo, como son duros todavía los gránulos, pasan a la mínima expresión de un sólido, que viene a ser el polvo fino, y luego se convierte en líquido. Y una vez en estado líquido, significa que ya terminó el proceso biofarmacéutico. Por lo tanto, se inicia la absorción. Pero dicha absorción, ¿gracias a quién? Al proceso farmacocinético, que incluye la absorción, distribución, metabolismo y excreción como principales procesos que realiza esta farmacocinética, en donde podemos apreciar que para que exista una buena absorción, distribución, metabolismo y excreción, es necesario que el medicamento haya sido consumido o aplicado, y obligatoriamente tiene que pasar por el proceso de liberación. Cuando el fármaco ya se encuentra en el torrente sanguíneo, ¿qué significa que ya se ha absorbido? Por lo tanto, se va a distribuir
para llevar a cabo el proceso farmacodinámico. Eso implica de que el fármaco está listo para ejercer su acción. ¿Y dónde lo va a hacer? En la célula. Y como puedes apreciar aquí, observamos una célula en donde hay una serie de sustancias químicas, es decir, las biomoléculas. Por lo tanto, aquí, ¿qué tipo de cambios hay? Bioquímicos, para que luego cambie la fisiología celular y sea el responsable del efecto farmacológico. Todo esto ocurre luego de haberse consumido, por supuesto, gracias a la prescripción del medicamento recomendado por el especialista para determinada situación clínica. La clase anterior explicamos muy bien estos tres procesos. Ya nos quedó absolutamente claro el primer proceso llamado biofarmacéutico, en donde, por supuesto, es de suma importancia para todas aquellas vías de administración extravascular. Y justamente aquí está. Y explicamos por qué la vía intravenosa no se encontraba al lado de todos ellos, porque simple y llanamente esa vía hace que el fármaco atraviese rápidamente el torrente sanguíneo. Es decir, necesita un tiempo de liberación de 0. Sin embargo, todas las otras vías necesitan un tiempo de liberación que por supuesto será siempre mayor a 0, nunca igual a 0. Y esto se debe a los cambios físicos que experimenta la forma farmacéutica gracias a la desintegración, desagregación y, por supuesto, disolución. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a ver el segundo proceso llamado farmacocinética. También se explicó a grandes rasgos, en donde pudimos apreciar que definitivamente todos los fármacos en algún momento van a llegar a la circulación, salvo aquellos que no generen una acción sistémica, sino una acción local. ¿Por qué? Porque definitivamente estos fármacos no requieren llegar al torrente sanguíneo para, por supuesto, ejercer su acción y producir su efecto farmacológico, como los antiácidos, ¿sí o no? Se administran por vía oral, pero no llegan jamás a la sangre para producir su acción y efecto, que viene a ser neutralización del jugo gástrico o ácido clorhídrico. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, las otras vías pueden llegar al torrente sanguíneo, pero para llegar a dicho torrente sanguíneo tienen que atravesar membranas. Ahí está. No solo para ingresar a la sangre, sino también para irse a los diferentes órganos y tejidos, para irse al proceso metabólico, siendo el hígado el principal órgano de biotransformación, para irse al proceso de excreción, siendo el principal órgano, por supuesto, el riñón principal. ¿Eso qué significa? Que hay otros órganos que también llevan a cabo dicho proceso de excreción. ¿Listo? Y por supuesto, más adelante, estudiaremos el proceso farmacodinámico. ¿Listo? Eso se explicó con lujo de detalle en la clase anterior. Entonces, gráficamente hablando, la fase farmacocinética se inicia con la administración de cualquier medicamento por vía extravascular. Por ejemplo, estamos hablando aquí de un comprimido, ¿ok? Vamos a suponer que el comprimido tenga estas moléculas, ¿sí?, verdes, y representan al principio activo. Ah, ¿qué significa? Oye, pero profesor, usted nos dijo que el medicamento está formado por principios activos y excipientes. Y aquí vemos solo principio activo. Claro que sí. ¿Eso qué significa? Que acá se está llevando el proceso de liberación. Claro, por supuesto. Y aquí está presente las 3D. D de desintegración, D de desagregación y D de disolución. Y como está solamente el principio activo, ya se llevó a cabo la desagregación, que es la separación que debe de existir entre el principio activo y el excitante.
Por lo tanto, aquí el principio está listo. ¿Listo para qué? Para absorberse. Inmediatamente se inicia la absorción. ¿Eso qué demuestra? Oye, qué fácil. Que se va a llevar a cabo la fase farmacocinética. ¿Por qué? Porque ya se llevó a cabo adecuadamente la fase biofarmacéutica. Inmediatamente se absorbe. Y aquí está, sigamos la flecha. ¿Qué significa? Que el fármaco llega a la sangre. Cuando el fármaco llega a la sangre, significa que se está absorbiendo. Pero ¿qué observamos? Que la sangre tiene plasma y ahí encontramos una proteína. Y esto es la proteína plasmática comúnmente conocido como albúmina. Y va a haber dos momentos. Cuando llega a la sangre está solo el fármaco o principio activo y luego se va a unir otro porcentaje a la proteína plasmática. La que está solo se llama fármaco libre y la que está unida a la proteína plasmática se llama fármaco ligado. Entonces, en la sangre que tenemos al fármaco bajo dos formas. Libre porque está solo viajando en la sangre y ligado porque está unido a la proteína plasmática, más conocido como albúmina. Ya está. ¿Eso qué significa? Que si ya llegó a la sangre y está trabajando la albúmina, se lleva a cabo inmediatamente, ¿qué cosa? El proceso de distribución. Aquí está. ¿Y qué apreciamos? Que el proceso de distribución hace posible que el principio activo, aquí está, el fármaco, pueda meterse a diferentes órganos y tejidos. Aquí está. También, por supuesto, al hígado, que es un órgano y tejido, y ahí se llevará a cabo el proceso de metabolismo, como lo indica acá. Pero cuando se mete al órgano blanco, se inicia la fase farmacodinámica, en donde se realizará el mecanismo de acción a nivel celular. Pero ¿qué pasa? Cuando el fármaco llega, aquí está el principio activo, era el círculo verde, llega al hígado a metabolizarse, ¿qué apreciamos? Oye, el fármaco está completo, es todo un círculo. Pero luego cambia, ya no es lo mismo. ¿Qué viene a hacer esto? Simple y llanamente, esto es metabolismo, y por lo tanto, esto que está aquí arriba, partido, es el fármaco modificado químicamente. Repito, modificado químicamente, comúnmente conocido como metabolito. Listo. Entonces, el fármaco modificado químicamente se llama metabolito. Entonces, ya no existe solo fármaco, sino también existe metabolito. Pero el fármaco, así como ingresa al órgano, regresa a la sangre. Así como ingresa al hígado, retorna a la sangre. Pero si ingresó círculo y ahora está partido, ¿qué pasa? Regresa a la sangre partida. Ah, entonces, ¿eso qué demuestra? Que en la sangre no solo habrá fármaco, sino también habrá metabolito. ¿Para qué? Para que luego se lleve a cabo el proceso de excreción. Y como puedes apreciar, ¿qué es lo que más se excreta? El fármaco modificado químicamente, llamado metabolito. Y lo que menos se excreta es el fármaco sin modificación. Entonces, a través de este gráfico, hemos explicado los 4 procesos farmacocinéticos: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Siempre que primero el fármaco esté listo y preparado para cumplir su función. Entonces, a continuación, vamos a ver los 2 primeros procesos farmacocinéticos. Como ya se dijo, el proceso farmacocinético es una fase fundamental de la farmacología de suma importancia porque a través de este proceso
Se estudia el recorrido que experimenta el fármaco, desde que ingresa hasta que sale. Si ingresa por la boca, va a salir generalmente por el riñón. Pero para que de la boca pase al riñón, obligatoriamente se ha tenido que introducir a la sangre. Y una vez en la sangre, todos sabemos que nuestra sangre fluye por todo nuestro organismo, por los diferentes órganos y tejidos, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que el fármaco en algún momento va a pasar por el corazón, claro que sí, por el riñón, por el hígado, por el sistema nervioso central, por el aparato digestivo, por el pulmón. O sea, por todos los órganos. ¿Eso qué significa? Que se está distribuyendo. Pero no todos los fármacos ejercen su acción en el mismo lugar. El diazepam ejerce su acción sobre el sistema nervioso central. El salbutamol sobre el pulmón. ¿Sí? La adrenalina sobre el corazón. La oxitocina sobre el útero. La silimarina sobre el hígado. ¿Verdad? Pero, profesor, si el diazepam llega al sistema nervioso central actual, ¿va a llegar al hígado? Sí, va a llegar. ¿Va a llegar al corazón? También. Entonces se va a distribuir. Pero como actúa en el sistema nervioso central, ahí se da la farmacodinámica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es cierto, el fármaco hace un tour por todo nuestro organismo. Pero si el fármaco entra como tableta, ¿saldrá como tableta? Jamás. No. ¿Eso qué significa? Que ahí está la transformación. Pero si uno consume diazepam, ¿eliminaremos a través de la orina diazepam? No. Se va a eliminar el fármaco modificado. ¿Y cómo se llama? Metabolito. Entonces, ¿eso qué significa? Que además de vaciarse el fármaco en el interior de nuestro organismo, va a sufrir modificaciones, transformaciones, que vienen a ser cambios químicos generados principalmente por nuestro hígado. No es el único, por supuesto, dando origen a los metabolitos, que vienen a ser aquellas moléculas que serán posteriormente expulsadas de nuestro organismo. Ya. Desde que ingresa hasta que sale, por supuesto. Ese recorrido lo experimenta el fármaco dentro de nuestro organismo. ¿Y quién lo estudia? La farmacocinética. ¿A través de qué proceso? De la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y eso trae como consecuencia la biodisponibilidad, que va a variar, es variable en función al tiempo. Es decir, si en este momento se le aplica un fármaco por vía endovenosa a un paciente, en este momento, ¿cuánto de fármaco hay en la sangre? 100%. ¿Pasa media hora? ¿Continuará esa cantidad en la sangre? No, va a empezar a bajar. ¿Pasará 2 horas? Sigue bajando hasta desaparecer. Por lo tanto, es variable. ¿Y de qué depende la variabilidad de la biodisponibilidad? De estos 4 procesos farmacocinéticos. Si un fármaco tiene una buena absorción, ¿qué significa? Habrá una buena biodisponibilidad, es decir, un alto porcentaje de fármaco sin transformación, sin modificación y activo presente en el torrente sanguíneo. Suficiente para generar su acción farmacológica y, por supuesto, su efecto. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que definitivamente el fármaco, una vez que accede a nuestro organismo, va a pasearse por todo nuestro interior. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Que la sangre juega un rol muy importante para la distribución. Por supuesto, el aparato digestivo, y todos sabemos, las microvellosidades se encargan ¿de qué? De llevar a cabo el proceso de absorción. Luego el hígado se encarga de metabolizarlo y el riñón principalmente se encargará de excretar. A continuación, vamos a ver un pequeño video que justamente nos va a complementar lo que nosotros estamos explicando.
Para ello, los invito a que presten mucha atención. Antes de ello, voy a explicar a medida que va avanzando el video, voy a explicar, ¿ok? Le voy a quitar el audio que es un fondo musical. Bien, a continuación vamos a ver un pequeño video que justamente nos habla del proceso farmacocinético. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor, si se me escucha? Profesor, sí se le escucha. Profesor, como puedes apreciar, en este momento el medicamento ha ingresado al aparato digestivo. Y en este caso se está llevando el proceso de cambio físico. Se ha llevado a cabo el proceso de desintegración, desagregación y disolución. Luego, ese principio activo va a viajar por el aparato digestivo, específicamente a nivel intestinal. Inmediatamente esas moléculas blancas, que viene a ser el principio activo, se encuentran con las microvellosidades intestinales. Inmediatamente esa molécula blanca va a acceder a la circulación. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que estas microvellosidades están llevando a cabo su proceso de absorción. ¿Para qué? Para que se inicie el proceso de distribución. Esta molécula grande que apreciamos representa a la proteína plasmática que se encuentra en la sangre, llamada albúmina. Es el responsable de transportar al principio activo hacia los diferentes órganos y tejidos. Ahí está el torrente sanguíneo. Puedes apreciar que la albúmina se une, ahí está, miren, la albúmina se une ¿a quién? Al fármaco. Esta estructura química representa el principio activo. Y como puedes apreciar, esta albúmina, esta otra y esta otra está unida al fármaco, pero también hay fármacos que están solos. Y aquí aparece, por lo tanto, el fármaco libre y el fármaco ligado. Ambos donde se encuentran en la circulación, viajando. ¿Listo? Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que hay dos fracciones de fármaco. El fármaco libre y el fármaco ligado. Inmediatamente en la sangre, el fármaco libre es el único que va a poder ingresar a los órganos. Y en este caso, ingresará al hígado. Mientras tanto, el fármaco ligado está viajando en la sangre. Sigue dando vuelta por el torrente sanguíneo el fármaco unido a la albúmina. Sin embargo, el fármaco solitario o libre pasa por el proceso de metabolismo, en donde se va a llevar a cabo cambios químicos. Miren el ácido acetil salicílico, su estructura química cambió. ¿Qué tipo de cambio hay aquí? Químico. ¿En qué se convierte? En ácido salicílico. Luego, esta molécula cambia gracias a la fase 1 y luego la fase 2. ¿Y qué ocurre? Cambia todavía más. Es decir, se forma el glucurónido, el cual es más hidrosoluble. ¿Quién lo cambió? El hígado, a través de sus sistemas enzimáticos de biotransformación. Cuando uno consume un medicamento por vía oral, nunca el 100% llega a la sangre, sino un pequeño porcentaje. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos consumidos por vía oral primero pasan por el efecto de primer paso o por el hígado. Sin embargo, los medicamentos que se administran por vía parenteral y por vía sublingual pasan en un alto porcentaje a la sangre y después pasan por el hígado. Aquí apreciamos una inflamación, que significa que aquí hay gran cantidad de ¿qué? De prostaglandinas, miren, amarillo. Y las prostaglandinas mandan la señal para que le duela a esta zona, para que se inflame, para que se caliente. Llega el principio activo, el ácido acetil salicílico, ¿y qué ocurre? Oye, se da su mecanismo de acción, se reducen los niveles de prostaglandina, por lo tanto se está dando el mecanismo de acción. Luego de haber cumplido su acción, ahora viene el proceso de excreción. ¿Eso qué significa? Que el fármaco retorna a la sangre y luego, ¿a dónde se va? Al riñón. Y en el riñón, por supuesto, se lleva a cabo el proceso de excreción, de tal manera que a través de la orina se está expulsando el principio activo que ingresó a través de la forma farmacéutica. ¿Qué hemos visto en este video? Hoy el proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción de un medicamento que se administra por vía oral. Pero previo a la absorción,
¿Viste cómo se disolvió la tableta o comprimido? ¿Qué significa? Que antes debió de darse correctamente el proceso biofarmacéutico. Qué excelente, ¿verdad? Ahora, existen dos tipos de curva, la curva farmacocinética y la curva farmacodinámica. La curva farmacocinética y farmacodinámica, ambos dependen ¿de qué? De la dosis del medicamento administrado. Obviamente dependen de la absorción. La absorción, distribución, metabolismo y excreción tienen que ver con la farmacocinética. Pero cuando el fármaco llega en una concentración adecuada en la biofase, que es el lugar de acción, se da la curva farmacodinámica. La curva farmacocinética se dibuja mediante los siguientes parámetros: tiempo y concentración plasmática. Y más o menos es así la curva. En cambio, la farmacodinámica es concentración plasmática y efecto farmacológico, que son dos curvas completamente diferentes. Veamos a continuación el proceso de absorción. El proceso de absorción no es más que aquel proceso farmacocinético que garantiza la presencia del fármaco en el torrente sanguíneo. Y depende única y exclusivamente de la vía de administración. Y por supuesto, la zona de absorción. ¿En dónde habrá mayor absorción? ¿En el estómago o intestino o debajo de la lengua? La respuesta es simple. Debajo de la lengua. ¿Por qué? Porque debajo de la lengua es una zona muy, pero muy vascularizada. Eso significa, a más vascularización, mayor proceso de absorción. Y eso genera una variabilidad, por supuesto, en la biodisponibilidad, que a partir de ahora es porcentaje del principio activo presente en el torrente sanguíneo. Pero para que un fármaco del aparato digestivo, como lo vimos en el video, pase a la sangre, lo tiene que hacer a través de transporte. Y existen diferentes tipos de transporte. Transporte activo, transporte pasivo, transporte facilitado por pinocitosis, recordarás, ¿sí? Entre otros. Siendo el más común para la mayoría de fármacos el transporte pasivo. ¿Y de qué depende? De la zona donde se lleve a cabo la absorción. Ya lo vimos en la clase anterior. Todos los fármacos que se administran por vía oral mediante deglución, es decir, con agua, se absorben a nivel del tracto gastrointestinal. Pero aquí hay que mencionar, en el estómago solo se absorben los fármacos ácidos. Fármacos ácidos. Pero en el intestino delgado, especialmente en el duodeno, solo se absorben los fármacos alcalinos. ¿Ok? A nivel dérmico, ya lo explicamos, hay fármacos que no se absorben, son de acción local, pero otras sí, como los parches transdérmicos. A nivel de mucosa, también ya se explicó, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de la mucosa bucal, por vía sublingual, a nivel de la mucosa vaginal, por vía vaginal. A nivel pulmonar, solo algunos fármacos, como los anestésicos generales, son de acción sistémica. En cambio, el salbutamol, de preferencia, es de acción local. También se explicó a nivel rectal. Claro que sí. El supositorio de glicerina no se absorbe, pero el supositorio de paracetamol sí se absorbe. En otras palabras, si se administra un inhalador, si se administra cualquier medicamento por vía oral, si se administra cualquier medicamento por vía parenteral, que son vías de administración, sí o sí en algún momento tendrán que llegar al torrente sanguíneo. ¿Pero de qué depende? Si este fármaco es de acción sistémica o no. Porque si es de acción local, por supuesto no accederá al torrente sanguíneo. Por ejemplo, veamos aquí. Aquí tenemos diferentes formas farmacéuticas de administración oral, hasta líquidos, ¿verdad? Y sólidos. Sí o sí, en un tiempo determinado, van a llegar al torrente sanguíneo. Pero en el trayecto que va a haber cambios,
¿Eso qué significa? Que si se absorbe, son de acción sistémica, sí o sí. La de acción local, por supuesto, no llegará a la circulación. Por vía inhalatoria, especialmente aquellos que se comportan como anestésicos generales. En cambio, por vía parenteral, ya se explicó en la clase anterior, la intradérmica nunca llegará al torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque simple y llanamente tiene mucho tiempo, está muy alejado del vaso sanguíneo. Tan distante es el vaso sanguíneo que difícilmente llegará a la sangre. Pero en cambio la vía subcutánea, la vía intramuscular y la vía intravenosa sí van a llegar a la sangre, siendo por supuesto la que llega directamente la intravenosa. Luego, ¿quién le sigue? La intramuscular y por último la subcutánea. Eso que demuestra que sí se absorbe. Pero ¿qué factores pueden modificar el proceso de absorción? La permeabilidad de la membrana. De la membrana. ¿Qué significa? Un fármaco liposoluble absorbe, pasa más rápido la membrana que un fármaco hidrosoluble. El pH, lo acabamos de decir indirectamente. Los fármacos ácidos se absorben mejor en el estómago y los fármacos alcalinos mejor en el intestino. Y el metabolismo de primer paso, y te lo acabo de decir, todos los medicamentos que se administran por vía oral, para llegar al torrente sanguíneo, un porcentaje grande pasa primero por el hígado, luego se va a la sangre. Pero en cambio la vía sublingual y la vía parenteral, primero va al torrente sanguíneo y luego al hígado. Por lo tanto, ¿quién tendrá mayor porcentaje de fármaco en la sangre? Oye, qué interesante. Será la sublingual y la parenteral, porque no se modifican todavía. En cambio, el oral, primero un porcentaje se modifica, con razón, será menor la biodisponibilidad. La permeabilidad, como ya se explicó, los fármacos tienen que atravesar membrana y lo hacen mediante diferentes tipos de transporte. Difusión simple, difusión facilitada, que es un transporte pasivo, y es también por transporte activo, siendo lo más común el transporte pasivo. ¿Pero de qué depende? De la liposolubilidad. Es decir, cuando un fármaco es más liposoluble, va a atravesar con mucha facilidad la membrana. Pero cuando es más hidrosoluble, difícilmente atraviesa la membrana. Por lo tanto, requiere de ayuda, como los transportadores que tú conoces muy bien, los carriers. Por ejemplo, veamos a continuación. Si un fármaco es ácido, ¿listo? Aquí está. Un fármaco es ácido. Esta parte que no tiene carga, sin carga, es, ojo, la no ionizada y pasa con facilidad la membrana, ¿eh? Pero cuando se ioniza, es decir, tienen carga, no pasan la membrana. ¿Eso qué demuestra? Que la fracción no ionizada es altamente liposoluble, pasa con facilidad. Por lo tanto, ¿cuándo hay una mejor absorción o pasaje? Cuando el pH es ácido. ¿Y eso qué significa? El estómago. Cuando un pH es ácido y el fármaco es ácido, hay mayor absorción. Y si es lo contrario, si el pH es alto como el intestino, pero el fármaco es ácido, hay una mala absorción. Eso mismo ocurre con los fármacos alcalinos. Vemos aquí, esto no tiene carga, por lo tanto es la fracción no ionizada de un fármaco alcalino. Penetra con facilidad la membrana, pero aquí vemos cargas, y como es carga, es la fracción ionizada, ionizada. Y como es ionizada, no puede atravesar. ¿Eso qué demuestra? Que si el fármaco es alcalino, solo atraviesa la fracción no ionizada en un medio alcalino. Es decir, si el fármaco es alcalino, en un medio alcalino como el intestino, hay mayor absorción.
Pero en un medio ácido como el estómago, no. ¿Eso qué demuestra? Oye, qué simple. Si el fármaco es ácido, ya está. En un medio ácido como el estómago, ¿qué significa? Hay más fármaco no ionizado. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Aumenta la absorción. Ya está. Si el fármaco es alcalino, en un medio alcalino como el intestino delgado, hay más fracción no ionizada. ¿Listo? ¿Y eso qué significa? Que aumenta la absorción. ¿Estamos de acuerdo? La biodisponibilidad varía en base a ¿qué? A la absorción. Por vía intravenosa, mayor biodisponibilidad. Los fármacos que son soluciones tendrán una mayor biodisponibilidad de aquellos que son cápsulas y sobre todo de aquellos que son comprimidos. ¿Por qué? Porque cada uno necesita su tiempo de liberación. ¿Y qué es la biodisponibilidad? Es la fracción de la dosis administrada que llega a la sangre y que se encuentra listo y preparado para cumplir su acción y efecto farmacológico. La endovenosa es la única que tiene 100% de biodisponibilidad o que es equivalente a 1. Y todas las demás siempre es menor a 1. ¿Por qué? Porque hay una absorción incompleta y pasan por el hígado sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que para que se lleve a cabo un proceso de absorción necesita su curva farmacocinética. ¿Ok? Y esa curva farmacocinética implica presencia del fármaco en el torrente sanguíneo. Esto lo explicaremos la siguiente sesión. Lastimosamente el tiempo nos ha ganado. ¿Ok? Muy bien, estimados estudiantes, nos vamos a quedar hasta aquí y por supuesto mañana continuamos con nuestra clase práctica. Es posible que mañana toquemos un poquito de esto que nos ha faltado para culminar con nuestra sesión de clase. ¿Ok? Muchísimas gracias por la atención prestada. Muy buenos días a todos. Cuídense. Gracias, profesor.